El sábado 12 de noviembre se celebró la primera jornada sobre evolución humana del Aula de la Tierra, con dos grandes conferencias. La primera fue impartida por el antropólogo Roberto Sáez y trató sobre los orígenes de nuestra especie. La segunda fue impartida por el arqueólogo Pedro Cantalejo, que habló sobre la población y los yacimientos en el Valle del Guadalhorce. Hoy podrán ver la segunda de ellas en este programa de Al Día. La anterior ya está disponible en nuestro servicio de ATV a la carta. Bueno, pues vamos a entrevistar ahora a Pedro Cantalejo, el segundo conferenciante de toda una institución en el Estudio del Hombre. Cuéntanos, ¿cómo se presenta esta jornada y qué tema va a abordar? Bueno, sorprendentemente estas jornadas se presentan como un gran evento científico, algo muy poco corriente en el mundo de la divulgación y sobre todo en el mundo de la divulgación de los pueblos, que están acostumbrados de una forma muy curiosa a no hacer este tipo de actos que aparentemente son minoritarios, pero que de verdad concitan a un público mucho más interesado en el mundo de la cultura con mayúsculas. Entonces me encanta estar hoy en Alhaurín, me encanta bajar en esta segunda conferencia de lo más general que es el mundo y la evolución humana a lo más concreto que son nuestros yacimientos más locales. Y bueno, vamos a intentar exponer que nosotros somos también una región, una comarca geohistórica dentro del panorama de la evolución humana. ¿Cuál es el principal atractivo de todos los temas que va a abordar, lo más interesante? Pues los yacimientos próximos del río Guadalhorce, fundamentalmente, tanto en la cabecera media del Guadalhorce, que es las zonas del Chorro, como en estas zonas de aquí, ya que fue como el gran estuario, a partir de aquí, el gran estuario que se abrió al Mediterráneo. Entonces, es lo que voy a tratar, un poco desmenuzar, en muy poco tiempo, pero desmenuzar lo que sabemos y lo que no sabemos, lamentablemente, porque es una comarca que está carente de mucha investigación, con un potencial enorme, inusitado diría yo, pero con la carencia de que hay pocos equipos de investigación trabajando en ello. Entonces yo creo que ahí es donde las instituciones, y en este caso pues los ayuntamientos y las administraciones provinciales y regionales, deben seguir abasteciendo a los investigadores, bueno, ya no a los que yo represento, que son la generación que va cerrando, sino a los nuevos investigadores que deben estar apoyados por las instituciones en este ámbito. Ya por último, para ir cerrando, ¿cuál crees que son las conclusiones o las valoraciones que se han podido sacar de estos yacimientos cercanos que tenemos por aquí cerca? Pues que desde la época de los primeros migrantes africanos, hace aproximadamente 1 millón de años, tenemos constancia del hábitat alrededor de nuestros ríos. Entonces no han faltado ni los heidelbergensis ni los antecesores, no han faltado tampoco los homo neandertales y por supuesto los homo sapiens. Entonces voy a hacer un recorrido muy simple por esas 3 grandes etapas de ocupación humana que fueron lo que normativamente estudiamos en los colegios y en los institutos: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por el apoyo que da a este tipo de actividades, tanto en la exposición como en las magníficas conferencias de esta mañana. El saber que hay que llevar la ciencia a la población, que salga pues de los artículos científicos, que salga de los centros de investigación y llevarlo al público general, y temas que nos interesan a todos. Para mí pues es una satisfacción enorme presentar a mi amigo Pedro Cantalejo. Una de las ilusiones que me hacen. Él desde muy joven pues se ha dedicado al estudio del conocimiento de todo el patrimonio de la provincia de Málaga, primero pues desde el Ateneo de Málaga, luego como desde la Sociedad Excursionista de Málaga, donde llegó a ser presidente, y donde promovió precisamente la investigación de distintos yacimientos aquí en la provincia de Málaga, el Rincón de la Victoria, en la Serranía de Ronda, en Ardales. Junto con María del Mar Espejo, desde 1981, promovió todos los estudios dedicados a la protección, recuperación y el estudio científico de la cueva de Ardales. Inició estudios en la cueva de Cantal, en el Rincón de la Victoria, investigación sobre el arte rupestre esquemático en la Serranía de Ronda.
ha dedicado sus 40 años de vida profesional, 40 años de vida profesional, a estudios en distintos también proyectos nacionales e internacionales, tanto en Andalucía, en Granada, en Cádiz, además de Málaga, Castilla-La Mancha, Cantabria, Marruecos, Portugal y Francia. Ha publicado más de 20 libros, más de 200 artículos científicos y divulgativos sobre la prehistoria de Málaga. Es académico de la Academia de Nobles Artes de Antequera y desde 2008 forma parte de la Comisión Técnica de la Candidatura UNESCO de Caminito del Rey y todo su entorno. En 2022, tras su jubilación, recibió el premio que fue nombrado como hijo adoptivo de la Villa de Ardales, un reconocimiento precioso, ¿verdad? No se jubila, este tipo de personas nunca se jubilan y bueno, pues él sigue colaborando con muchos equipos internacionales, revisando toda la parte de cronologías de arte rupestre paleolítico en la península ibérica y coordinando muestreo e investigación en cavidades de aquí de la provincia de Málaga. Pedro, pues muchísimas gracias por poder contar contigo, seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Queridos amigos, amigas, autoridades, muchísimas gracias por participar en este evento científico que no deja de ser una, voy a decirlo en ámbito coloquial, una raya en el agua en un pueblo. Hay muy pocos pueblos que se decidan por parte de sus autoridades, de sus instituciones y también de los promotores locales, como en este caso fueron Pepe García y Francisco, que están aquí los dos, los que contactaron conmigo para que pudiera venir a este evento, que yo vengo encantadísimo. Y realmente mi primer agradecimiento debe ser para el ayuntamiento. El que nos sintamos acogidos en un espacio cultural como este, el que podamos debatir, escuchar, el que podamos aprender, como la anterior conferencia de Roberto Sáenz, maravillosa, sobre el origen complejísimo de los humanos y cómo hemos llegado aquí en el tiempo. Pues yo la voy a intentar traducir lo he dicho antes, hablando con la alcaldesa, la señora alcaldesa, dándole las gracias y la enhorabuena por esta iniciativa. Le he dicho que a mí, después de que Roberto ha hablado del mundo, a mí me toca hablar del barrio, ¿no? Es decir, pasamos sin solución de continuidad de las generalidades, vamos a pasar a lo más concreto del mundo, que es un trozo de un río que tiene unas potencialidades ecológicas impresionantes, que las tuvo, lógicamente, y que generó en su entorno unas posibilidades de vida extraordinarias. Tengo que decir, y voy a decir ya la conclusión de mi intervención. La conclusión que yo voy a exponer aquí es que falta investigación. Es decir, no puede ser una conclusión positiva, aunque nosotros veamos imágenes que nos induzcan a pensar el que estamos en una región geohistórica de lo humano y que tenemos unas posibilidades extraordinarias de convertirnos en un referente cultural y científico del estudio de los humanos y del proceso humano en la península ibérica. Pero eso no nos resta, sino que nos suma posibilidades, pero no tendremos nunca la real posibilidad de sobreponernos al conocimiento si no es a través de la investigación. Es decir, todos estos avances que nos ha explicado Roberto tan magníficamente, toda esa enorme cantidad de paradigmas que afortunadamente también la ciencia, la investigación y sobre todo la aplicación de nuevas tecnologías a la investigación están rompiendo todos esos paradigmas rotos que dice, pues no me aclaro porque entonces el erectus viene del otro, pero a mí me explicaron, ¿no? Yo muchas veces me enfrento a preguntas de la hora del café cuando me dicen, bueno, pero yo no me entero, a mí me explicaron que esto era así, sí, pero mire usted, ahora eso no es así. Entonces, el concepto de aprender es muy importante. Yo he sacado solamente una conclusión, bueno, de lo mucho que he aprendido en la conferencia de antes, he sacado una conclusión propia. Los seres humanos
tenemos una cualidad que quizás no esté en muchos otros seres vivos. Los humanos, muchos seres vivos aprendemos, muchísimos seres vivos aprendemos. Aprendemos porque somos capaces, tenemos incluso seres vivos, pues me estoy acordando de los perros, son capaces de ser extraordinarios perros policías y tener una función específica en nuestra sociedad eminentemente muy positiva y valiosa. Sin embargo, un perro policía no es capaz de enseñar a su cachorro a ser un perro policía. Por tanto, el concepto básico de los humanos no es aprender, bajo mi punto de vista es enseñar. Si tenemos la facultad de enseñar, aquellas personas que tienen la facultad de enseñar, que no son todas, desgraciadamente o afortunadamente, pues somos capaces y son capaces de imprimir en la evolución un rasgo que no está en los genes, sino que está en la inteligencia, en algo que es muy complicado que con la actividad científica actual lleguemos a comprender del todo. Nosotros nos enfrentamos, valga esta fórmula de expresión, de divulgación simple que yo estoy empleando, nos enfrentamos a un proyecto sin un manual escrito. Toda la vida nos está pasando eso, los últimos 3 años nos está pasando esto, estamos viviendo sin manual. Y eso le ha pasado a la sociedad de los humanos desde hace miles y millones de años. Pero qué duda cabe que los humanos siempre nos hemos sobrepuesto y los humanos siempre hemos buscado una salida. La salida no siempre ha sido totalmente exitosa y yo estoy de acuerdo con Roberto en que los humanos hemos estado a las puertas de la extinción en muchas ocasiones. Y ha habido vacíos de ocupación en muchas ocasiones y los cambios climáticos y los cambios por deficiencia de nuestro modelo de vida también nos han puesto en riesgo en muchas ocasiones. Eso somos, pero como podemos enseñar, y a eso venimos, podemos superarlo, porque podemos y debemos seguir aprendiendo. Yo voy a recorrer en una fórmula muy rápida, voy a recorrer algunos yacimientos que van desde lo que yo considero la cabecera media del río Guadalhorce, que serían las zonas del Chorro, hasta la desembocadura del río Guadalhorce, que yo no la entiendo como que está ahí en el aeropuerto, sino la entiendo desde un punto de vista más antiguo, más del Paleolítico, cuando era una ensenada como una especie de ría que llegaba prácticamente a la altura de la que estamos nosotros del río Guadalhorce, y entonces tenía 2 grandes espacios abiertos en un triángulo que llegaría hasta la punta de Torremolinos por el espacio de Poniente y a lo que son los Cantales por el espacio de Levante. Eso es lo que nosotros configuramos como una gran bahía que existió durante todo el Paleolítico y en buena parte del Neolítico y que estuvo habitada por grupos humanos desde muy antiguos. Ese contacto rápido de menos de 40 kilómetros en línea recta entre la línea de costa y las sierras que circunda Málaga, el gran arco montañoso, fue un territorio de caza impresionante, y ese territorio de caza impresionante han quedado vestigios, no son muchos, lo hemos ido rastreando durante los últimos 4 decenios, pero todavía queda todo por estudiar. Es decir, afortunadamente toda la prehistoria debería revisarse. Debería estar prohibido descubrir nada nuevo durante 10 años y dedicarnos a revisar por obligación todo. Como no me revise a mí mismo, revisar por obligación las universidades, todos los yacimientos antiguos, aplicando todas las nuevas tecnologías, incluyendo a los yacimientos que solamente se conservan en los museos, es decir, los que están en caja. Hay que darle una vuelta a todo. Está claro que los humanos muy antiguos del Paleolítico inferior, lo que nosotros llamamos normativamente Paleolítico inferior, estuvieron en nuestros ríos. Y en el río Guadalhorce fue uno de ellos.
hay constancia bibliográfica, es decir, hay historiografía sobre yacimientos del Paleolítico inferior publicados pues, desde la zona del Aljaima, que sería lo más próximo del Paleolítico, terrazas cuaternarias desde la zona del Aljaima hasta las zonas del río Turón, que está en ese tramo medio del Guadalhorce, justo entre los términos de Ardales y también de Campillos y Teba, que son los términos que ocupan toda la parte de la cabecera esa. En el propio Ardales se conservan terrazas cuaternarias muy potentes, es decir, se conservan fragmentos de la altura del río durante el Paleolítico. Han sido pedazos de terreno que estaban muy próximos a los arroyos y a los ríos principales, que han dejado excavados con el paso del tiempo una enorme gravera, de la que nosotros hemos podido estudiar fragmentos distintos y una secuencia arqueológica que tiene todos los modelos y los modos de talla del Paleolítico inferior. En este caso son primero tallas sobre cantos, sobre cuarcitas y también sobre areniscas duras, areniscas muy cristalizadas, que es como esta, por ejemplo, que es una arenisca muy cristalizada sobre un canto, una talla unilateral, es decir, unifacial, o como estos hendedores que están también fabricados en esa misma arenisca, que parece que es una de las rocas que tienen en la cabeza los primeros habitantes de nuestro río Guadalhorce, ¿no? Son piezas muy estandarizadas, esto aparece en todos los yacimientos del Paleolítico inferior de la península ibérica, como esos picos, estas lascas grandes, son todas de un tamaño considerable, y fíjense algunas graveras, varios metros, no estamos hablando de graveras cortas, de poco recorrido, sino de graveras de muy alta longitud, que tiene encerrado en sus zonas de cantos del río antiguo, tienen encerrado, como es en este caso, pues una pieza del Paleolítico inferior. Ahí tienen ustedes a los geólogos haciendo el estudio de la secuencia arqueológica de este tipo de graveras que nos encontramos, en este caso, en los dos casos anteriores, en Ardales. Hay veces que estas graveras presentan solamente fragmentos, es decir, que han quedado desmanteladas casi todas, pero por culpa de la carbonatación de algunos fragmentos grandes, que son de varios metros, pues se han quedado hechas como una especie. Yo siempre le digo a los jóvenes investigadores, ustedes buscan que muy cerca de los ríos quedan ese tipo de eventos geológicos, pero que en realidad son como una especie de turrón donde se conserva muchísima información, un fragmento que se conserva muchísima información, aunque lo que tengamos sea simplemente como un gran claustro caído allí en mitad de un olivar, como en este caso, que además tiene una industria lítica espectacular. O mirando debajo de simplemente de los terrenos de cultivo, ¿no? Donde aparecen unas graveras impresionantes en zonas donde la mayor parte de la sociedad no debería o no va a encontrar un yacimiento, y entonces este tipo de yacimientos sí existe, y además existe con una potencialidad enorme a la hora de que podrían ser excavados. De estos yacimientos aparecen estos bifaces, que también los tenemos, una industria lítica de bifaces extraordinaria, que refleja un uso muy perdurable. Quizá, ya saben ustedes que nosotros, al no tener una excavación hecha, no podemos asegurar que tengan más de medio millón de años, ni la industria de canto, ni la industria de bifaces o la de vendedores, porque nadie nos lo iba a aceptar en ninguna parte a nivel científico, pero que estamos seguros que esto se remonta como mínimo a 700, 800 mil años, la ocupación de estos ríos, con unas piezas excepcionales como estas raeras, ¿no?, sobre una lasca de un tamaño descomunal, o estas muescas que tenemos aquí, que son prácticamente todas una maravilla
de recuerdo de esas poblaciones que nosotros atribuimos a esa época anterior a los neandertales, por supuesto, ¿no? En cierta medida, a lo largo del río no siempre nos encontramos graveras verticales, sino que nos encontramos terrazas desmanteladas. Son muy frecuentes encontrarse un sitio que el laboreo no lo quiere porque hay demasiados cantos, se quedan libres y como ven ustedes, ahí hay un pequeño escaloncillo entre las dos arqueólogas, pero realmente todo esto fue una orilla de un río que ha quedado completamente desmantelada ya, fundamentalmente por la erosión o de la lluvia, y que nos remite, lógicamente, a esa época de los primeros humanos que poblaron nuestro valle, nuestro Guadalhorce. No puedo ni debo seguir hablando sin más datos de los que tengo, que es un estudio muy, vamos a llamarlo, muy básico de estas ocupaciones humanas a través de estas industrias y de estos lugares arqueológicos que han quedado en sus terrazas, porque quiero pasar, por la falta de tiempo, a hablar de la ocupación inmediatamente posterior, que fue la ocupación neandertal. Sí que tenemos una serie de datos ya cronológicos de estos humanos que están aquí, pues sencillamente ocupando un espacio de grandes cazadores, es decir, un espacio, un ecosistema muy favorable para la vida y que ellos articulan de muchas maneras. Ahora intentaré con los datos referirme, por ejemplo, primero a la arqueología, es decir, la primera información que tenemos de nuestros usuarios de este valle y los habitantes de este valle durante el Paleolítico Medio en la arqueología, una arqueología muy interesante, hecha sobre lascas, siempre con núcleos levaluares, núcleos centrípetos de talla centrípeta. Eso es una constante muy básica a la hora de clasificar, pero que todavía sigue siendo útil, el modelo de instrumental lítico que utilizan estas poblaciones de neandertales, que nunca fueron muy numerosas, le pasa igual que a las poblaciones antiguas del Paleolítico Inferior, pero de las que ya hemos empezado a vislumbrar un modelo de vida muy curioso. Por ejemplo, el que hemos encontrado en el propio entorno de la Cueva de Ardal. La Cueva de Ardal está en ese cerrito que se llama Cerro de la Calinoria. Por debajo justo de la cueva, a 104 metros de la boca, hay un espacio llano que está vinculado con una fuente natural que está aquí a la izquierda, inmediatamente de la foto, y en ese espacio llano hemos encontrado un campamento de neandertales, es decir, lo que fue una zona fundamentalmente vinculada con la talla de material lítico que después pasaba al interior de la cueva. Lo hemos descubierto tras muchos años de investigación porque todos estos materiales que ya ven ustedes aquí, por ejemplo, estos pertenecen al interior de la cueva y son materiales de un valor arqueológico importante porque sí están bien documentados y lo tenemos documentado también en el interior, en sedimentos sellados por las costras, que ahora vamos a hablar un poco de ese sistema de investigación que nosotros hemos seguido en los últimos 25 años en lo que ha sido el yacimiento principal de mi vinculación profesional. Allí hemos realizado hasta 5 zonas de excavaciones, hemos desarrollado tareas en 5 zonas de excavaciones distintas que llamamos zonas, pues por abreviarlo un poco, y en esas excavaciones hemos encontrado en sus sedimentos perfectamente documentado una ocupación que siempre está bien estratificada por debajo de las ocupaciones de sapiens, de Homo sapiens sapiens. Es decir, en nuestro caso lo que ocurre es que hay una costra diferencial entre ambos grupos humanos, los sedimentos de ambos grupos humanos. Eso quiero aclararlo muy rápido para que después lo pueda desarrollar. Es decir, nosotros no hemos encontrado en ningún sitio en Cueva de Ardales una relación, sí espacial, pero no humana, entre los últimos neandertales y los primeros sapiens sapiens. No la hemos encontrado. Hubo un periodo de abandono en Ardales. Los últimos
neandertales son los que fabrican estos elementos. Esta es una foto hecha de un día de excavación, de un momento simplemente como salen las piezas antes de ser limpiadas y musealizadas, pues salen como en natural, piezas sucias, bueno, sucias con todos los sedimentos, que también se estudian porque se mandan todos a los laboratorios. Como he dicho antes, los niveles neandertales están protegidos por una serie de costras. Esas costras tienen una información hoy en día extraordinaria. Antes se rompían para poder seguir excavando y hoy en día pues lo que hacemos es estudiarlas a fondo, porque esas costras han dejado prisioneros en su laminación cristalina, ha dejado prisionero una cantidad de información extraordinaria. Primero, porque por ejemplo deja información que nos permite tener una fecha radiocarbónica inmediata, que es decir, el encuentro, el que nosotros descubrimos que dentro de las costras hay carbones. Entonces, esos carbones son susceptibles, como he dicho, de investigación a nivel de laboratorio. Pero es que, además, esos carbones a veces tienen unos tamaños enormes, lo que evidencia que en eso que nosotros llamamos periodo de abandono entre una ocupación humana y otra que sí ha dejado un registro arqueológico a nivel de sedimento, hubo visitas a la cueva. Porque no se genera carbón dentro de una cueva, sino es porque alguien la visite con un elemento de iluminación que era un elemento leñoso que ha dejado un carbón. En este panorama que hablamos de los neandertales, pues hay afortunadamente, y cada vez más, estudios generales, pero que se basan de una forma muy correcta en todas las ocupaciones humanas que han sido publicadas. Esta investigadora, Rebecca Black, cree que hay unos 100 yacimientos neandertales bien documentados en Europa, y habla de muchos de ellos en su publicación reciente de 2021. Esto lo que nos está hablando es que hubo un periodo de ocupación intensa, pero que los investigadores alemanes creen que en el mejor de los casos la población neandertal europea no debió ser nunca superior a entre 7.000 y 10.000 personas. Es decir, que creen que nunca hubo una verdadera demografía neandertal suficiente como para dejar un testimonio muy intenso posterior en las nuevas generaciones híbridas de sapiens sapiens y neandertales. Y eso es fundamental para entender por qué tenemos tan poca genética neandertal los humanos modernos europeos, ¿no? Porque hay humanos en otros continentes que no tienen ninguna genética neandertal o le llegan indirectamente, como son los de Denisova, los asiáticos y demás. En ese contexto es cuando de verdad sería muy importante empezar a hacer lo que yo he dicho antes, que es los reestudios y los reanálisis de todos los yacimientos, estos que conocemos, porque muchos están publicados desde principios del siglo XX y otros muchos se han incorporado sin la suficiente aplicación de nuevas tecnologías al estudio de cada uno de esos yacimientos. Y esto nos hace reflexionar sobre un componente importantísimo que es la segunda orilla, que hemos estado hablando antes, que no es la orilla europea, sino la orilla africana. Aquí hemos podido trabajar en algunos de estos yacimientos del norte de África, que tienen una tecnología que empieza en una tecnología ya de paleolítico medio, es decir, una tecnología muy parecida a la musteriense, cuyo representante antropológico, es decir, los restos fósiles antropológicos encontrados, se parecen mucho a individuos que están en esa fase evolutiva entre los últimos neandertales con los primeros sapiens. Muchos de ellos les pasa igual que a las cuevas nuestras, es decir, tienen la fase antigua de paleolítico medio y tienen una fase encima inmediatamente de paleolítico superior, sin contacto, pero que no son tan diferentes a nosotros. Es decir, este mundo
no puede de ninguna manera desligarse de la investigación científica nuestra, por una base lógica. Nosotros estamos más cerca de Benzú, Málaga está más cerca de Benzú que de Madrid. Es decir, porque no hay un AVE, pero yo puedo llegar todavía a Benzú esta tarde, si me voy ahora mismo desde aquí. Y en barco, ¿no? Eso es muy importante para comprender lo que nos separa de África, que no es tanto. Yo estoy de acuerdo con el ponente anterior en el sentido de que el estrecho debió ser un puente. Y debió ser un puente, incluso, como ha dicho en alguna ocasión, incluso Manolo, un puente en los dos sentidos. Es decir, que el estrecho tuvo una permeabilidad física. Y yo no quiero bajar a lo personal, porque no me gusta bajar a lo personal, pero yo con 17 años fui piragüista de la Federación Española de Piragüismo. Y una de las pruebas que se realizaba en el mes de agosto era el cruce entre el Club Caballa, de Ceuta, de la Muralla, y Tarifa. Y eso lo he hecho yo en piragua. ¿Sí? Que lo he hecho, se tardan 4 horas y pico en piragua. Pero se hace, y es una travesía preciosa. Cuando yo lo hice, me enteré de una cosa muy importante, y es que el estrecho tiene una media de 50 días al año en que se puede cruzar sin dificultad alguna. El resto, 300 y pico días del año, el estrecho ofrece serias dificultades para su cruce. Y para que ustedes lo sepan, los mejores meses para cruzar el estrecho, si alguien se marea mucho y quiere ir a Ceuta sin marearse, son el mes de agosto y el mes de enero, con las dos grandes calmas que provocan las lunas de agosto y las lunas de enero. Y en ese sentido, nosotros lo sabemos, aunque no lo hemos utilizado nunca, ustedes no han tenido que utilizarlo nunca, pero los que lo sabían eran los que vivían en los dos lados. Seguro. Un humano no es un rumiante en la costa de Tarifa mirando al otro lado sin pensar si allí hay personas o no. Lo primero es que el humo se ve. Bueno, se ve todo, se ven los coches, el humo, las construcciones, pero el humo se ve muy bien. Y como ya sabemos que el humo lo utilizamos como mínimo de hace 500.000 años, desde hace medio millón de años nos hemos visto unos a otros. Si se cruzó en la zona del gran salto entre Asia y Oceanía, se cruzó todas esas islas, ¿cómo no se iba a cruzar el Estrecho de Gibraltar? Pero eso cambia todo el paradigma, como ha dicho Roberto. El gran problema es que aquí tenemos, en Atapuerca y en Orce, en esos dos importantísimos yacimientos, tenemos cronologías más antiguas que en muchísimos lugares de Europa. ¿Por qué? Pues probablemente una de las hipótesis es que le gustó más esto y hemos tenido más suerte. Pero la otra hipótesis es que también le entraron por aquí, además por el corredor oriental. Es decir, que el estrecho se usó. ¿A lo largo de cuántos milenios y desde cuándo? Pues no lo podemos asegurar todavía, pero una de las claves la vamos a tener en las ocupaciones humanas que tenemos en el entorno de la orilla norte, que somos nosotros. Es decir, entre las provincias de Cádiz y las provincias de Málaga, ahí estaba el gran mundo del norte. Este era el paraíso terrenal que venían buscando probablemente los humanos desde hacía muchos miles de años. Y para eso hemos hecho un estudio de paleoclima desde los últimos 50.000 años hasta la actualidad. Ha habido al menos debajo del paralelo 40, en lo que hoy es Andalucía y parte de Portugal y Extremadura, ha habido una climatología muy variada, con hasta 17 o 18 eventos en que en la temperatura actual, yo creo que la temperatura actual de Alhaurín será unos 18 grados o 18 grados y medio, supongo, ¿no? Sí, la temperatura media anual. Pues quítenle a esa temperatura entre 6 y 7 grados y a ver dónde nos colocamos, ¿no? A nivel de climatología. Pues todos estos eventos climáticos condicionaron el hábitat, la vida de los humanos. Antes, Saer ha dicho algo importantísimo. Ha habido muchos eventos
en los cuales la humanidad hemos estado al borde, y lo he repetido antes, al borde de la extinción. Una de las causas posiblemente fueron los problemas de hambruna y los problemas climatológicos que provocaban los grandes cambios que siempre se han ido produciendo. No me pregunten qué va a pasar con el clima, porque los climatólogos que trabajan para nosotros dicen que vamos a frío, pero los que trabajan para otros proyectos dicen que vamos a más calor. Si vemos cuántos años, que llevamos 10.000 años establecidos en la Costa del Sol, pues realmente no sé cuánto vamos a durar ahí, ¿no? Y si tenemos que ir para arriba, muy mal asunto, ¿eh? O sea, lo ideal sería que empezáramos a caer otra vez y que fuésemos a un periodo frío, que nuestros tataranietos pues volvieran a tener que utilizar abrigo, bueno, ya no utilizarían abrigo de pieles, pero hemos vuelto a las plumas. ¿No será que todo esto sí que tiene un concepto de revalorización de nuestras posibilidades de vida en un territorio? En la cueva de Ardales, en los últimos 125.000 años, hemos avanzado mucho en cómo se ha ido regenerando la cueva en su interior. Es decir, la escenografía que vieron nuestros ancestros en modo alguno se parece a la escenografía que hoy en día tenemos, ni al exterior, porque el neolítico transformó todo el paisaje con las grandes rotulaciones de terreno, la tema de bosque para construir espacios forestales más limpios para el ganado, para la agricultura, pero por supuesto está muy claro que dentro de las cuevas también cambiaron cosas. Eso me lleva a una cosa que yo tardé mucho tiempo en darme cuenta en Ardales, y es que la ralentización que tiene una cueva con respecto al exterior es tal que nos sirve de referencia sobre cómo era una escenografía muy básica, pero una escenografía muy vinculada todavía con los prehistóricos. Es decir, cuando nosotros vamos a un yacimiento de exterior, todo lo que vemos no se parece en nada a cómo fue. Pero cuando vamos a una cueva, casi todo lo que vemos se parece bastante a cómo fue. Entonces, eso me parece interesante. Y voy a centrarme un poco en los neandertales de Ardales, porque son muy complicados, porque ya tenemos referencias arqueológicas de los neandertales. Voy a enseñarles ahora las referencias cronológicas de ellos, del uso de ellos, pero antes quisiera ponerle un retrato robot a este individuo, a estos individuos, un retrato robot que se parezca con lo que pensamos en el siglo XXI, ¿no? Porque fíjense, en 1856, a partir del cráneo primero que se publica de unos neandertales, que ya saben ustedes, aparecen en Gibraltar especímenes, aparecen en Bélgica, aparecen en Alemania, siguen apareciendo y empiezan la gran movilización científica para hablar de los neandertales, pues los neandertales que primero se dibujan en la Exposición Universal de París, se parecen, hombre, relativamente a lo que nosotros creemos que es un neandertal, pero posteriormente en la siguiente Exposición Universal hay un dibujo muy parecido a este que se conserva en el Museo del Hombre de París, pero que pone a lápiz demasiado humano. Y entonces hay que corregir ese dibujo, y el que se publica es este. Este es el dibujo que se publica en 1909 de un neandertal en la Exposición Universal, es decir, el dibujo que iba a trasladarse a todos los libros de texto. Y este es el que se mete en la cabeza de todos los humanos que leen. Eso es un grave problema porque ha clasificado y encasillado a los neandertales en una configuración física muy lejana a lo que probablemente fueron. Hoy en día, por dibujantes tan importantes de la zona hay un extraordinario nuevo museo en Dinamarca, y uno de los ilustradores de ese museo que ha trabajado en Ardales, pues nos ha hecho y ha compartido con nosotros esta visión mucho más consciente de cómo podían ser los neandertales. Y nosotros tuvimos en el año 2020 la suerte de participar en un rodaje de National Geographic en Ardales, y tuvimos la suerte de que ellos traían actores y actrices con el tema de los neandertales.
Y entonces hice una serie de fotos, porque es verdad que, bueno, pues no sé cómo serían finalmente, pero que se parecían bastante a nosotros, pues probablemente, ¿no? Y que su forma de vida incluía el meterse en las cuevas, por supuesto, porque sí que sí usaban las cuevas ya. Este es Fernando, uno de los actores de Málaga, así que se encuentra uno por ahí cuando va por el Málaga Centro, si encuentra un sitio en un bar o en una cafetería que no esté completa, pues muchas veces están estos actores que estuvieron en ese reportaje por ahí. Tengo que decir que de los neandertales malagueños, aparte de que nosotros hemos incorporado a ese elenco de actividades que hacían en el tema del arte, tengo que decir que ha habido una revisión reciente, gracias a los avances científicos del carbono 14 por ultrafiltración, de cronología. Los neandertales que empezaron en la época de Zafarrá de Gibraltar en 30.000 años, en los años 80, y que después los Homo sapiens nos quedábamos en 30.000 años con las primeras excavaciones gravetienses de Nerja, pues afortunadamente hubo en el año 2011 una publicación que ya situaba un nivel auriñasiense, un nivel de los primeros sapiens en torno a 39.000 años en Bajondillo, y que todo esto, tras las ultrafiltraciones y la revisión necesaria, pues nos vamos a que en Ardales tenemos 58-51 para unos de los sedimentos, en este caso, perdón, dos de los sitios excavados en Ardales, llegamos a 58-50.000 años, con un espacio intermedio vacío y una posterior ocupación, también creemos de neandertales, al menos la industria es todavía musteriense, de 43-42.000 años. Y después, lógicamente, los primeros sapiens que se nos sitúan cronológicamente en 40.000 años. He querido terminar este capítulo hablando de los avances del ADN. Hemos hecho algún avance del ADN, ya saben ustedes que es muy complicado la obtención de ADN en lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo con las cronologías porque en el sur se conserva relativamente mal el tema del ADN. Pero lo que quiero destacar es que entre el aspecto de un humano neandertal y de un humano sapiens sapiens coincidente en el tiempo, es decir, sincrónico, hay muy poca diferencia, pero incluso física, pero lo que hay es que todavía los humanos modernos, los primeros neandertales, tenían un mínimo de un 10% de neandertal. Yo como nunca me he dedicado a las matemáticas, yo pienso que aquí hay ahora mismo unas 50 personas, ¿no? Eso quiere decir que 5 de nosotros, si estuviésemos hace 40.000 años, tendríamos descendientes directos de neandertales. Ahora solamente seríamos uno. Ahora en este momento, porque ahora estaremos entre un... No es tan fácil eso, es demasiado rubio, es demasiado blanco. entonces realmente el concepto de la genética es un concepto muy complejo. No podemos, en este momento yo todavía no me entero demasiado bien qué está ocurriendo con los últimos datos genéticos, se lo digo con la absoluta franqueza. Aquí tenemos a un súper experto que debería hablarnos de eso en cualquier otra conferencia que vendríamos gustosísimos. Y estas son las dataciones, estas son las dataciones publicadas, hemos obtenido casi 90 dataciones que van a salir publicadas en la primavera, pero estas ya están publicadas en revistas internacionales, como desde 89.000 hasta 40.000 hay registros arqueológicos ya muy bien datados en nuestra comarca de Neandertal. Por supuesto, hay ese hiato temporal que os he dicho. Ahora, con las nuevas dataciones, hemos bajado ese hiato temporal casi 1.000 años. Es decir, que lo que tenemos entre uno y otro son 7.000 años sin ocupación de esa zona de la cueva. Eso no quiere decir que no hubiera ocupación en otra zona de la cueva, porque la cueva es inmensa y las posibilidades arqueológicas de la cueva inabarcables, no solamente en la vida de un grupo de investigación, sino probablemente en muchas generaciones. Y estos son los datos de los sapiens sapiens. Tras los últimos neandertales hay casi 3.000 años de abandono en la cueva y empiezan
los sapiens sapiens, que llegan hasta en el Paleolítico Superior, hasta hace aproximadamente 11.000 años. Estos grupos humanos de sapiens sapiens nunca habían estado muy bien caracterizados. Hay una paradoja de la investigación del Paleolítico, y es que muchas veces sabemos más de los neandertales que de los nuestros. Y se ha dado en muchas ocasiones, y se estaba dando aquí hasta que hemos profundizado tanto en la cueva de Ardales como en la cueva de Nerja en las ocupaciones desde el Paleolítico Superior, desde la Aurignaciense hasta el Magdalenense. Y en la comarca nuestra, pues estos son los datos que estamos barajando en este momento, ¿no? Hay diversos métodos, ya saben ustedes que empleamos diversos métodos de datación. Pero fíjense una cuestión interesante que es la alimentación. Este es Paleolítico y estos son los sapiens sapiens. Del primer grupo de sapiens sapiens, de lo que nosotros llamaríamos los sapiens arcaicos, que serían los aurignacienses, tenemos realmente pocos datos. Es decir, eran muy pocos, por lo menos en Ardales. Pero, llegado el Gravetiense, hace aproximadamente 30.000 años, se dispara la población de sapiens sapiens en Ardales y en todo el valle. Pero fíjense bien, el animal que comen de verdad es el conejo, los dos. Es decir, tenemos 383 individuos comidos por los neandertales en nuestra excavación, en nuestro sondeo, y 210 individuos comidos por los sapiens sapiens. Sí, hay una caracterización del conejo, como yo le decía un día a unos niños de colegio que vinieron, de instituto, que vinieron, el conejo era el pollo de la época, o sea, era el animal que es comestible. Pero fíjense cómo el ciervo, está muy presente en un enorme número de individuos en las dos poblaciones, como alimento básico, ¿eh? Es decir, el animal preferido, el animal más cazado por nuestros cazadores del Paleolítico Medio y del Paleolítico Superior, son los ciervos. Y aunque la cabra montés está todavía hoy presente en nuestros ecosistemas, se prefería menos, aunque es la siguiente, ¿eh? Todo lo demás son testimoniales, porque hay un individuo que aparece aquí de hiena y no sé qué. Tenemos hasta un castor, que están todos los paleontólogos detrás de los huesos de castores de Ardales, porque dice que eso, el ecosistema del río era completamente distinto. Me parece más fantástico. Los franceses, por su cuenta, ya saben ustedes que los franceses son todavía el corazón de la prehistoria paleolítica, desde allí se hacen muchas cosas, aunque ahora han perdido un poco el paso, ¿no? Es decir, ellos imponían el paso en el desfile, pero ahora se han quedado un poco así y nosotros hemos recuperado un poquito el paso. Hablan, fíjense bien la cronología, entre los 43.000 y los casi 40.000, los yacimientos que tienen de esa fase de las primeras ocupaciones según los estudios, de la zona más poblada por gente del Paleolítico Superior arcaico, es decir, por los aurignacienses. Entonces, ellos le llaman a ese primer estadio de ocupación de humanos modernos chatelperroniense, y según ellos mismos, en la fecha entre 47 y 45, ya estaban en Francia los humanos modernos, anatómicamente modernos, aunque se detectan, prácticamente no se detectan en la genética. De hecho, ha nombrado un yacimiento francés, que dice que hay ocupaciones alternas entre humanos antiguos, sapiens antiguos y últimos neandertales. Eso es me parece magnífico, porque por ahí es por donde hay que ir en la investigación, es decir, a determinar características de ocupación. Todo esto viene al cuento de que realmente la salida de los humanos tuvo que ser, en cierta medida, tuvo que estar vinculada con la península ibérica también. Porque si aceptamos a pie juntillas que ya ni siquiera los humanos, los sapiens sapiens, cruzaron por aquí, ya apaga y vámonos, no nos cuadra nada de lo que estamos teniendo ni siquiera en nuestra comarca, porque todas las ocupaciones antiguas serían retardatarias y no es eso lo que están dando en nuestra fecha
poblamiento de esos grupos humanos, tanto de neandertales como de los últimos neandertales como de los primeros años. Toda esta proviene, el poco éxito, pero interesante que hemos tenido en los últimos 5 años, después de 36 años de investigación, llegan los últimos 5 años, que me pillan ya mayor, pero realmente lo hemos hecho gracias a un fenómeno natural importantísimo que ha entrado la nueva tecnología al conocimiento de este fenómeno. Cuando ustedes ven en una cueva una estalactita, todo el mundo piensa que una estalactita crece más cuanto más gotea. Pero si una estalactita tiene una gota y tiene otra detrás empujándole, se convierte en un vehículo, no se convierte en un depósito calcáreo. Es decir, es cuando no gotea, cuando precipitan las partículas, sean minerales o sean calcáreas, o sea del tipo que sea, a nivel físico y químico, y las deja colgando. Y se crean una especie de escama. Esta es una foto mía de una microfoto hecha de una gota de agua creciente. Entonces, lo que no sabíamos aprovechar hasta ahora es que esa escama es una fecha en el calendario. Y se puede hacer simplemente con las aplicaciones de las nuevas tecnologías, ese reconocimiento cronológico de fecha en estas partículas de carbonato cálcico. Como las partículas de carbonato cálcico, o sea, la acumulación de carbonato cálcico en las cuevas es tan abundante en muchas ocasiones, pues resulta que se hizo un primer proyecto hace 5 años en 26 cuevas de 4 países para fechar esas costras estalagmíticas que, en vez de estar en el suelo, que ya las estábamos fechando de antes con mucha cantidad, ahora se podía fechar en las paredes con micromuestras de menos de 1 gramo. Y con esas micromuestras, pues hemos conseguido, simplemente extrayéndola de la pared, directamente a nosotros nos lo hace el Instituto Max Planck de Alemania, vienen los investigadores, las recogen, ahí no interviene nadie. Es decir, yo cada vez que hago digo, bueno, me voy a poner a hacer fotos, porque otra cosa aquí no puedo hacer, ¿no? Realmente ellos no quieren que nadie toque nada para que ellos lleven el control exhaustivo de todo el proceso. Les voy a poner un ejemplo porque muchas personas creen que solamente hemos fechado las pinturas neandertales, estas tan antiguas, pero nosotros hemos fechado muchas pinturas y muchos grabados de la cueva de toda la época paleolítica. Y en este caso quiero que se fijen porque ven ustedes algunos restos de color, ¿verdad? Y ven ustedes también los chorreones, vamos a utilizar la frase que somos malagueños, que no entienden. Ahora vengo de Zamora y decir chorreón, no sé si me iban a entender, pero aquí no entendemos todo. Estos chorreones de carbonato cálcico que son los que él estaba muestreando en la foto anterior. Y nada más que con un espectro fotográfico distinto ya averiguamos que lo que tenemos es un dibujo de un animal. Es una cabra que parte aquí con un gran punto. Esta sería la zona del cuello hasta la nuca, la oreja, la cuerna, y aquí viene la cabeza y el cuello, y la segunda cuerna hacia arriba, es decir, una cabra con los cuernos así. Eso, que no lo habíamos visto hasta que no hemos podido aplicar nuevas tecnologías, ahora sabemos lo que es gracias a todos los procesos informáticos y sabemos qué tiempo tiene gracias a los laboratorios. Eso es impensable. Yo cuando llegué a la cueva de Ardales era simplemente una persona con intuición. Y ahora ya no soy nada, bueno, ya es que estoy jubilado, pero ahora no hace falta la intuición, se lo digo, ¿eh? Ahora lo que hace falta es datos. Este es el procedimiento. Si alguien pintó encima de la roca, esta roca no nos da información, pero la costra que hay encima nos da la edad mínima. Si tenemos mucha suerte, que hemos tenido en 6 o 7 sitios de Ardales, la persona en vez de pintar sobre la roca ya pintó sobre concreción, sobre calcita, y entonces tenemos la edad máxima y por encima de la pintura la edad mínima, con lo cual tenemos una fecha antes de, después de, que eso es importante. Y por supuesto también se nos da el caso de que podamos fechar la base, donde el soporte donde se pintó.
el señor Pavo, que ha sido el premio Nobel de este año de medicina, que ese se implica, el director del Instituto Max Planck, ese se implica como el primero, además le gusta mucho la comida española. Y este es el resultado. Que se publicaron ya en varias revistas, no solamente en Science, en varias revistas científicas. El gol lo marcamos en esta serie de concreciones estalagmíticas que nosotros llamamos órganos, porque es como una serie de pliegues que están así escondidos en una gran estalagmita. En ese pliegue, mostrándole nosotros al Instituto Max Planck, le mostramos estos trazos. Y fue lo que, porque en principio todo el mundo tiene que tener serias dudas sobre el arte que no es figurativo, son simplemente manchas. Entonces esas serias dudas quedaron absolutamente descartadas cuando se vio la forma, porque nosotros habíamos publicado ya en 2006, habíamos publicado las formas de todo ese mundo anicónico, es decir, que no tenía imágenes que nosotros reconozcamos, sino que eran marcas. Como estas que tienen ustedes ahí, esas puntuaciones, como estas puntuaciones, además de dedos infantiles probablemente, como las manos, como esta, que es la más famosa y ve el público que visita la cueva prehistórica. Pero eso nos está llevando ahora a un nuevo proyecto de investigación a nivel internacional, en el que estamos. Málaga forma parte como tercer gran núcleo de investigación de este arte arcaico, que es que le propuse al proyecto que se llama First Art, el primer arte, le propuse que entendiera cuando iban a las cuevas a hacer un trabajo, que estas marcas que vemos en las cuevas recurrentes, en Málaga hay 12 cuevas con este tipo de marcados rojos, tienen una tipología. Me pasé unos cuantos meses intentando hacer un código gráfico de todas las tipologías, ¿no? De todo lo que nos encontrábamos, que son estas cosas, pues las clasificamos, y hoy en día sabemos que, por ejemplo, las barras, pues fíjense qué curioso, ¿no? Estas tipologías se repiten en las 12 cuevas. Los puntos, cómo se hacen, cuántos son, las manchas y las curvas. Y, por supuesto, la realidad, ¿no? que la realidad existe. Y todas se pintaron en rojo, algunos en negro, otros en ocre, muy pocas, y también en marrón. Es decir, que en este caso el formato tipológico no está supeditado al color como muchas veces hemos creído, sino que forma parte de un elenco que ya hace más de 40.000 años se usaron los mismos pigmentos que hace 14.000 años se emplearon para hacer los bisontes de Altamira. Estamos hablando de 40.000 años de diferencia y ya íbamos a la misma tienda a comprar nuestras pinturas para pintar, Por supuesto, en Ardales, como ustedes están viendo, pues hay animales que estos pertenecen ya todos, se empiezan a partir del Gravetiense en torno a 30.000 años y perduran hasta hace 11.000 años aproximadamente. Hay paredes completas llenas de grupos de animales que están por todas partes, como esta cabeza que tienen ustedes aquí, está hecha de ese ocre, esta cabra pintada en color amarillento, fíjense la cuerna, la cabeza, el ojo, la oreja, la nuca, lo que es la espalda hasta la grupa y la cola, el muslo y la pata trasera, y ahí van las dos patas delanteras que se convierten en el pecho y en la garganta. Es decir, un animal muy torpe dibujado, pero muy interesante, que se va a más de 24.000 años. Y estos que tienen 18.000 años, que son grandes obras de arte muy simples, grabadas en la pared, con su ojo incluso de una cierva, joven, lógicamente, muy bien dibujada. Pero hay animales como estas serpientes que están aquí, bueno, con una especie de zona acuática, o esta mujer. Hay 11 mujeres que hemos podido
estudiar y que han sido también estudiadas y publicadas por los grandes especialistas sobre el mundo de la mujer en el Paleolítico, muy interesante. Es un tema, hay un triángulo, un cuerpo femenino abreviado desde debajo de los pechos hasta debajo de las rodillas y un trazo. Ahí se ve el conjunto, que se ve muy mal, pero aquí se ve un poco mejor la cintura, lo que es la nalga, el muslo derecho que sube hasta el triángulo púbico y la pierna izquierda retraída hacia atrás, es decir, una postura de contraposto que sube por ahí hasta la cintura, la cadera y la cintura. Hay animales de este tipo y peces como este enorme, fíjense la aleta caudal y el cuerpo fusiforme del pez ahí. O esta magnífica cierva que realmente mide 1,40, es decir, no es tan grande como esto, pero que es un animal paleolítico ya importante. Y tiene delante además un cervatillo, delante, que ha sido interpretado por algunos investigadores como un comportamiento etológico, eso de enfrentar al cervato con la cierva madre, ¿no? Porque es un comportamiento que los etólogos ven muy claro del periodo de amamantamiento, es decir, cuando están con ese concepto que ellos llegan al cuello y le piden mamar a la madre, ¿no? O cosas tan curiosas como esta, 2 cabezas hechas con distinto color, con distinta técnica, en medio de 6 líneas que pertenecen a este dibujo, es decir, esto es un grupo al que o bien se le añade o posteriormente, porque no lo sabemos todavía, se le añadió o se sumó a eso. En Ardales hemos hecho una periodización de los elementos fundamentales gráficos. Hay 1010 dibujos en Ardales clasificados y publicados. Es una colección gráfica paleolítica inmensa. Pero no es la única, porque nosotros, como bien ha dicho el profesor Viguera, estamos trabajando en las cuevas del Cantal, en las cuevas del Rincón de la Victoria, casi en paralelo como Ardales, porque necesitábamos una cueva espejo. Necesitamos preguntarle lo mismo, donde teníamos el proyecto importante, a otra cavidad, para que nos dijera si estábamos en lo mismo o había variabilidad. La variabilidad es clara, pero parece que es alternante. Es increíble. Hemos encontrado materiales arqueológicos como son las conchas marinas, infinidad de conchas marinas preparadas durante el Gravetiense fundamentalmente, hace 24 o 25 mil años o más, que se usaron como colgantes, como cuentas de collar, y todas proceden de esta bahía de Málaga, en Ardales. Pero hemos encontrado en Rincón de la Victoria, a 50 kilómetros en línea recta y en el mismo límite del mar, hemos encontrado sílex del Valle del Turón. O sea, hay un intercambio simple de material, o son las mismas personas que en un nomadismo restringido están en una época del año, están en una estación en la costa y en otra suben a por recursos completamente distintos porque son 2 ecosistemas diferentes. Eso es lo que no hemos sabido decir todavía. Lo cierto es que en las cuevas de Rincón, como en esta de Liguerón, la cueva del tesoro, pero en la galería que solamente se visita a niveles científicos, se puede visitar por 10 personas, por 30 personas diarias, 10 y 10, pero se visita y se ven las pinturas que nunca se habían expuesto. Estas son las pinturas de la bahía de Málaga, ¿sí? Y son, en este caso, tienen una antigüedad de casi 36.000 años. Es la mano de un niño dentro de una cueva, porque aquí hay la mano de un adulto. Ahí tenéis las 2 referencias, tanto la real como la fotográfica. Se ve muy mal, Y esto es una cosa espectacular. Es un ciervo pintado en las grietas, es decir, aprovechando las grietas, como una cosa que hacíamos los niños de antes, que era dibujar en unos cuadernillos que teníamos parecidos a los tebeos de pasatiempo, y dibujábamos uniendo números y uniendo líneas hasta conseguir un dibujo complejo, ¿no? Hay de todas maneras arte igual que en Ardales, hecho como esta cabra montés preciosa, así en una actitud erguida, o como este caballo magnífico hecho a pincel fino,
muy típico de la época solutrense, de en torno a 20.000 años. Las manos, porque todo el mundo, y sobre todo todo el que conoce Ardales y ve las manos, cree que es que manos hay en todas partes. Hay 33, 34 sitios con manos en el mundo, porque solamente se hizo en ese periodo frontera entre los 40.000 y los 35.000. En ese periodo frontera están hechas todas las manos. Después no se volvió nunca más a pintar manos en ninguna cueva. Por tanto, cuidado, que estamos ante un referente iconográfico también muy interesante, porque es como si encontráramos un fósil perfecto. Y eso es lo que hacemos, que situamos dónde están las manos y vemos que la ocupación primera de los primeros sapiens sapiens a nivel gráfico es esta. Y si es esta, ¿por dónde entraron de nuevo? La gran pregunta que nos vamos a contestar hoy. Porque después, durante el Gravetiense, es decir, hace 24 o 25.000 años, es esta la ocupación del Paleolítico Superior en la península. Esto es ya un mundo. Nosotros siempre tuvimos protocolizado algo que no sabemos si los neandertales tenían muy protocolizado, porque fueron muy poco demográficamente, que es la búsqueda de pareja fuera de nuestros ámbitos sociales. Es decir, la exogamia completa de los sapiens sapiens no tiene probablemente mucho que ver con la manera de relacionarse sexualmente de los neandertales. Eso es otra gran ventaja que tenemos para ocupar población en territorios completamente vacíos. Y entonces ahí es donde está el gran proyecto de los sapiens sapiens, el que supimos vencer el concepto de el hábitat endógeno, es decir, el hábitat circunscrito a lo que tú vives. Los sapiens sapiens buscábamos siempre otra gente, siempre hemos estado buscando a más personas. Y ahí tenéis el arte del Mediterráneo en todas sus fechas, desde las más antiguas a las más modernas. Es increíble que este arte no tenga la misma repercusión ni cultural ni social que el que hay en las dos provincias del norte. En las dos provincias del norte hay 11 cuevas que están declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí todavía le hemos presentado expedientes a las administraciones, a las sucesivas administraciones de la Junta y del Estado, para que haga algo por resolver ese gravísimo problema, que es que el arte paleolítico del Mediterráneo tiene que tener no solamente un paraguas de protección específico internacional, tiene que tener un apoyo internacional y un reconocimiento como un elemento importantísimo para comprender cómo fue la ocupación humana desde hace 50 o 60.000 años hasta hace 10.000 años. Y la tenemos, pero no la aprovechamos. En este mapa de lo que es actualmente Andalucía, yo he situado los 4 grandes territorios de caza que hubo en el sur. Un territorio en torno al Guadalete y al Guadiaro, otro en torno al Guadalhorce, otro en el sistema subbético con el gran río Guadalquivir y el Genil marcándolo, y por supuesto un pequeño pero importantísimo territorio que no se parecía en nada a la actualidad en los campos y en el valle de la Almanzora, de lo que es el momento importante del Paleolítico. No estoy hablando de ahora ni del Neolítico siquiera. Este es el mapa de la bahía de Málaga. Estamos en Ardales y todas las cuevas de la costa. Esta es la cueva de Ardales. Voy a poner ya, porque ya hemos hablado de todo esto. Estos son herramientas de los sapiens sapiens. Estos son zonas de excavaciones. Hemos excavado debajo del arte y hemos encontrado muchos utensilios que estaban relacionados con la actividad cultural o cultural y no con el refugio directo. Estos son sitios de excavaciones al lado directamente relacionados con el mundo del arte arcaico, ahí es donde estaban esos trazos, y todo un sistema. El profesor Beniger y el profesor José Ramos, 2 de los grandes investigadores internacionales que trabajan en el yacimiento. Y aquí tenéis la secuencia arqueológica de los
distintos sitios de Ardales, con puntas. Estas son ya gravetienses, estas tienen en torno a 24.000 años, pero después, con lo que os he dicho, la enorme cantidad de restos arqueológicos vinculados con el Mediterráneo, con el mar. Desde los dentalium famosos, cuentas de collar, de todo tipo, o incluso collares hechos con dientes de herbívoros, perforados y colgantes de herbívoros. Hemos encontrado los sopladores que se utilizaban para la pintura, es decir, para soplar las pinturas, y hemos encontrado en muchos lugares las lámparas que mantenían muchas de ellas encendidas cuando dormían por la noche allí. Otras eran de mano, como aquella. Está también en el museo. Y ya terminando, pues me pasaré al Neolítico. Este es el mapa publicado por Pepe Suárez, por Serafín Becerra y por Antonio Santamaría en una reciente publicación, donde habla de la bahía de Málaga durante el Neolítico más antiguo. La bahía de Málaga realmente está ahora mismo por aquí. Esto sería la zona del cruce de Cártama y el arroyo, el Río Grande. O sea, un panorama completamente distinto, con una ensenada enorme, marina, que tendría un modelo de vida que también supieron aprovechar de forma muy interesante los primeros campesinos del Valle del Guadalhorce. Hoy no me toca hablar de esto, y esto tiene sus propios especialistas, pero lo que sí creo es que de nuevo pone en evidencia que se siguen en la costa las cuevas, pero que al interior empiezan los primeros aldeas al aire libre. Estos son materiales de la costa, materiales neolíticos antiguos, como estos que son de las cuevas del Cantal, del Rincón de la Victoria, con piezas de todo tipo, pero fíjense, estamos hablando de 6.500 años de antigüedad de estas piezas. Ustedes ven ese hacha, es de silimanita, que solamente está en las sierras de Madrid. Es decir, hay un comercio interesantísimo ya en el Neolítico. Sí, silimanita, es increíble. Hay en Ardales, hay también las mismas hachas, y se descubren en todo este ámbito del Neolítico este tipo de intercambio de rocas raras, de piedras raras, que se utilizan como elementos votivos. Nunca hemos visto un hacha de silimanita usada, están siempre nuevas cuando nos la encontramos, ¿no? Y los grandes bloques de ocre, ¿sí? Piedras enteras, que es un colorante, es como una enorme para rasparlo. En el arte rupestre, en Cártama hay pinturas rupestres, y en toda la zona de la cuenca del Guadalhorce y del Río Grande también hay pinturas rupestres, y llegan hasta esquemáticas, desde la zona de Rincón y llegan hasta la zona de Carratraca. Ahí tienen ustedes algunos de esos elementos gráficos de hace aproximadamente entre 6.500 y 4.500 años. Y poco más. Les voy a poner los materiales recientes estudiados en los Caracolillos, en Alhaurín. Son materiales del Neolítico Medio y del Cortijo Zapata, una pintura espectacular en una de las vasijas, que son materiales neolíticos que simplemente nos demuestran que nuestro Valle del Guadalhorce empezó a hacer una gran explotación agropecuaria pues hace más de 6.500 años. Con esta diapositiva termino. Este es el mismo sitio, pero estamos hablando ya durante la última etapa del cuarto milenio y hasta el tercer milenio. A partir de ahí empiezan a rellenarse todo lo que es actualmente la desembocadura del Guadalhorce. Desde lo que estaríamos, desde el parque tecnológico y demás, todo eso es un relleno de dunas, que además por donde pasa el AVE, cuando se viene para acá y se pasan los aviones por encima, y a la derecha se ven todas las dunas, que hoy en día están repobladas, están muy modificadas, lógicamente, pero que estaban allí todas las playas que ha ido creciendo en busca del mar. Aquí tienen ustedes uno de los yacimientos más antiguos de Málaga capital, que es el Cerro Coronado, que está junto con el Monte de la Tortuga, que también conoce nuestro amigo Manuel. Pero sobre todo estos materiales son materiales que demuestran que lo que hoy es Málaga, aunque era agua en su mayor parte, hay una población en esa ribera
de cerritos que rodean Málaga. Y nada más, muchísimas gracias.